mundo se está quedando sin antibióticos, advierte la Organización Mundial de la Salud. La alimentación, una historia de inventiva y supervivencia. Mexicanos cambian las férulas de yeso por impresión 3D. Y les recomendamos ampliamente el tema que aborda la cápsula de esta emisión, así que permanezcan atentos para no perder detalle. Bienvenidos de nueva cuenta a Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología, el espacio del ILCE dedicado a estos temas en la región. Quédense aquí los próximos 30 minutos y entérense de toda la información que les tenemos preparada para esta emisión en la que participan Conciencia TV de Venezuela, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional Tecnológico de Nicaragua, INATEC. ¡Comenzamos! La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso. Veamos qué nos dice al respecto la siguiente nota. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió recientemente en un estudio que el mundo se está quedando sin antibióticos para tratar infecciones por la falta de inversión en investigación para combatir bacterias resistentes. Según la investigación, solo 8 antibióticos son realmente innovadores, mientras que el resto serviría en el corto plazo. La resistencia antimicrobiana es una emergencia sanitaria mundial que pondrá seriamente en peligro el progreso en la medicina moderna, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Son las bacterias y no los seres humanos ni los animales las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Estas bacterias farmacoresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales, y esas infecciones son más difíciles de tratar que las no resistentes. La resistencia a los antibióticos hace que se incrementen los costos médicos, que se prolonguen las estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad. La mayoría de los fármacos actualmente en desarrollo son modificaciones de los tipos existentes de antibióticos y son soluciones a corto plazo, puntualizó el titular de la OMS al referirse a las conclusiones de un informe sobre agentes antibacterianos en desarrollo clínico. El texto titulado "El mundo se está quedando sin antibióticos" identifica a 51 nuevos antibióticos y productos biológicos en etapa de ensayo clínico para tratar como prioridad los patógenos resistentes, así como la tuberculosis y la infección diarreica, además de los 8 clasificados como innovadores por la OMS. Entre los nuevos fármacos en desarrollo hay muy pocos antibióticos orales, apuntó Ghebreyesus. Al respecto, la directora del Departamento de Medicamentos Esenciales de la OMS, Susan Hill, dijo que las compañías farmacéuticas y los investigadores deben concentrarse urgentemente en nuevos antibióticos contra cierto tipo de infecciones muy graves, capaces de matar a los pacientes en cuestión de días. Por su parte, el director del Programa Mundial de la OMS contra la Tuberculosis, Mario Raviglione, consideró insuficiente en gran medida el desarrollo de novedosos fármacos específicos para la tuberculosis resistente. Raviglione destacó que en los últimos 70 años solo 2 nuevos antibióticos llegaron al mercado para combatir esta variante de la enfermedad. Teniendo en cuenta el resultado de este estudio, la OMS elabora nuevas directrices para el uso responsable de los antibióticos existentes y futuros, tanto en humanos como en animales y en el sector agrícola. La alimentación es una necesidad permanente, pero su producción ha ido cambiando desde los primeros pueblos sedentarios. Veamos algo al respecto en la siguiente cápsula de Conciencia TV de Venezuela. ¿Alguien podría dudar que la alimentación es una necesidad? Por supuesto que no. Un ser humano puede estar sin vestidos o refugio, pero no puede sobrevivir sin respiración, agua y alimento. La vida implica un esfuerzo permanente para obtener el alimento, y la forma de producirlo y poner a nuestro alcance esos nutrientes varía histórica y culturalmente. En su génesis, la agricultura y la cría forman parte de riquísimos universos intelectuales, donde se relacionan lo técnico con la religión en la esfera de la magia y de lo sagrado. De modo que los granos, los surcos, la lluvia, la vegetación procuran el prodigio de la vida,
Por eso, la agricultura es ante todo un ritual. Si buscas el origen de muchas de las ceremonias y fiestas tradicionales, verás que tienen un vínculo profundo con los ciclos de la naturaleza y sus misterios. Pero ¿quién inventó la agricultura? Se cree que mientras los hombres salían a cazar, las mujeres recogían semillas, frutos y raíces silvestres. Serán ellas quienes durante estas actividades de recolección observen la relación entre semilla y germinación de la nueva planta y creará la agricultura y con ella la vida sedentaria, la sociedad del futuro. Estos conocimientos antiguos de aquellas mujeres se desarrollaron y propagaron de forma similar en diversas culturas. En Siria, por ejemplo, hace 9.000 años ya tenían cultivos de cereales. El cultivo del arroz data del mismo Neolítico en China. Pero el mayor aporte que aquellas culturas hicieron a la humanidad en materia de alimentos fue el maíz. Y es que este nunca existió en forma silvestre y tuvo que esperar por mutaciones genéticas naturales propiciadas por la manipulación de los pueblos aztecas. En la actualidad, el maíz es uno de los 3 cereales más importantes. De hecho, es el más cultivado. El sea maíz constituye el pan nuestro, o mejor, la arepa nuestra de cada día, no solo en Venezuela, sino en otros países latinoamericanos. Por ahora, pensemos que hace unos 12.000 años la agricultura desencadenó tal cambio en la sociedad y el modo en el que la gente vivía que su desarrollo ha sido llamado Revolución Neolítica, la segunda gran revolución humana después del fuego, ya que ésta permitió el sedentarismo y con ello devinieron profundos cambios políticos y culturales que nos llevarán al nacimiento del Estado. Bienvenidos televidentes a su programa Vamos Adelante. Estamos desde el Tecnológico Agroindustrial Ocotal con el objetivo de mostrarles técnicas en el área de topografía. Hoy les enseñaré a realizar el estacionado y orientado de las estaciones totales. Esta técnica nos sirve para el buen desempeño en uso y manejo correcto de las estaciones totales, el cual día a día es utilizado por los topógrafos en su desempeño laboral. Para comenzar con este procedimiento les enseñaré equipos, herramientas y accesorios esenciales para realizar este procedimiento. Equipos, estación total, accesorios, trípode, prisma, bastón portaprisma, brújula, memoria USB, ficha, pintura en spray, clavos de 3 pulgadas, libreta de campo, bípode, herramientas, cinta métrica de 5 metros, martillo, machete, equipos de protección personal, casco, chaleco reflectivo, conos de seguridad. Luego de conocer equipos, herramientas y accesorios adecuados para el funcionamiento correcto de las estaciones totales, ahora les mostraré el paso a paso. Para ello nos acompañan los protagonistas del técnico general de topografía. Primer paso: selección y ubicación del punto de control topográfico. Esta es una forma de llamar al punto sobre el terreno donde se desea ubicar la estación total, donde se tomará en cuenta las siguientes recomendaciones. Buena visibilidad. Se debe escoger una ubicación estratégica desde la que se pueda observar la mayor cantidad de puntos posibles. Seguridad personal y del equipo topográfico. Para prevenir accidente, el personal de campo deberá usar chalecos reflectivos y colocar conos de precaución alrededor del equipo en el sentido del tráfico. Segundo paso: montaje y centrado de la estación total en el punto topográfico. Preparación del trípode. Tomándolo con las patas cerradas, apóyelo de pie sobre el punto topográfico. Suelte los seguros para que las patas se extiendan libremente. Levántelo desde la plataforma superior hasta más o menos el nivel de la barbilla del operador.
Cierre los 3 seguros para fijar la extensión de las patas. Separe las patas del trípode, asegurándose de que están a igual distancia y que la cabeza del trípode esté más o menos nivelada. Coloque el trípode de forma que la cabeza esté por encima del punto topográfico y luego fije bien las patas al suelo. Fijar la estación total en el trípode. Se enciende el equipo y se activa el nivel plomada. Centramos el equipo utilizando la plomada óptica o plomada láser sobre el punto de control topográfico. Luego, con el ocular de la plomada óptica o plomada láser, fije el punto de observación, dejando fija una de las patas y moviendo las otras 2 hasta ubicar el punto de control topográfico. Tercer paso. Nivelación de la estación total. Centrar el nivel esférico del equipo. Esto se logra ajustando las patas del tripié. Por conveniencia, dejar fija una de las patas y ajustar las otras 2, deslizando las barras del tripié hacia arriba o hacia abajo, hasta que la burbuja de nivelación esté centrada. Centrar el nivel electrónico del equipo. Ubicar los tornillos 1 y 2 de la base nivelante y girar hacia adentro o afuera hasta centrar el nivel electrónico. Seguidamente se realiza con el tercer tornillo hasta que se centre el nivel electrónico. Ahora realizamos nuevamente el centrado del equipo, ya que en los pasos anteriores siempre el equipo se desplaza del punto de control topográfico. Desatornillamos el instrumento del trípode y lo movemos hasta que el punto de referencia en el suelo esté centrado con la plomada láser. Atornillamos el equipo en el trípode y comprobamos de nuevo el ajuste. Cuarto paso. Configuración del estacionamiento del equipo. Primeramente nos vamos al icono de gestión que se encuentra en la pantalla principal, con el objetivo de crear un trabajo nuevo en la libreta electrónica del equipo. Seguidamente regresamos a la pantalla principal y activamos el icono de programa. Luego nos vamos al icono de estación para estacionar y determinar su orientación, definiendo aquí el tipo de orientación para el trabajo creado, que puede ser por orientación por ángulo o por coordenada según sea el caso o las condiciones de campo. Asimismo, se le mide y se le introduce la altura al equipo. Seguidamente se orienta el equipo al norte magnético con ayuda de la brújula magnética y de esta manera se crea una línea de referencia para el levantamiento topográfico. Posteriormente activamos función 2 para estacionar el equipo, para que de esta manera quede estacionado. Posteriormente activamos el icono de levantar. En este procedimiento podemos medir un número ilimitado de puntos. Televidente, de esta manera hemos realizado el estacionado y orientado correcto de una estación total. Este fue el quinto programa formativo Vamos Adelante, una opción audiovisual para aprender y poner en práctica en nuestros puestos de trabajo. Recordad que vos puedes ser parte del Tecnológico Nacional estudiando una de nuestras carreras técnicas. Para mayor información, acércate a uno de nuestros 43 centros a nivel nacional. Llámanos al teléfono 2253-8888.
Clodoaldo Paván pensaba dedicarse a la ingeniería hasta que vio una película biográfica de Luis Pasteur y decidió dedicar su vida a la ciencia. Conozcamos más sobre este destacado genetista brasileño en el siguiente perfil. La drosofila, o mosca de la fruta, ha sido una de las principales fuentes de conocimiento sobre los genes para los científicos del siglo XX, y lo sigue siendo. Uno de los primeros que comenzó a experimentar con ella fue el biólogo brasileño Clodoaldo Paván. Su interés por la drosofila comenzó en 1942, cuando se integró a un equipo de investigación de la genética, taxonomía y ecología de la mosca, financiado por el Centro Rockefeller. Su aportación le proveyó un espacio en la historia de la ciencia, y más cuando estudió la citogenética de la mosca Rhinosiaria angelae, cuyos cromosomas gigantes facilitan el estudio de sus genes, y demostró que ambos pueden ser modificados por virus. El genetista fue profesor de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Campinas, las dos centros universitarios de mayor prestigio en Brasil, así como de otras instituciones académicas en Estados Unidos, donde se destacó por sus estudios sobre los efectos de la radiación en los genes. Clodoaldo Paván, que provenía de una familia de migrantes italianos, nació el 1 de diciembre de 1919 en Campinas, en el estado de Sao Paulo, y murió en la capital del mismo estado el 3 de abril de 2009. Las impresoras 3D están revolucionando diversos ámbitos, uno de ellos la medicina, específicamente lo que respecta a las férulas para fracturas. Sobre este tema, conozcamos cuál es la aportación que desarrolló un grupo de universitarios mexicanos. El uso de yeso para la rehabilitación de huesos puede causar infecciones, úlceras e incluso amputaciones debido a que su forma ergonómica evita la adecuada inspección médica, acumula el sudor y genera poca ventilación. A fin de evitar estos problemas, un grupo de jóvenes de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, creó MediPrint, una startup mexicana que fabrica dispositivos médicos a la medida con impresión 3D, entre ellos Novacast, un artefacto que evita infecciones, úlceras e incluso la amputación de miembros. Es 10 veces más ligero que el material tradicional y permite ventilación. El material con el que están hechas las férulas convencionales es de yeso, que es altamente higroscópico. Esto significa que absorbe el sudor y provoca que las bacterias proliferen porque no hay buena ventilación, mencionó Said Musa Badwan Peralta, egresado de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y fundador de MediPrint. Badwan detalló que existen casos de personas que terminan amputadas por el mal uso de yeso debido a que se forman bacterias. Además, si se coloca mal, el hueso no solda bien y afecta la inmovilidad permanente. El principal producto creado por MediPrint se llama Novacast, un artefacto hecho con impresión 3D que sustituye el yeso e inmoviliza la extremidad, y que ya cuenta con patente. Tiene la ventaja de ser 10 veces más ligero, removible, estético y personalizado, incluso permite bañarse con él. Además, el ingeniero de la UNAM diseña un software que permita definir las medidas precisas del dispositivo médico, sin la necesidad de hacer un escaneo 3D. Tan solo se requiere que el médico ingrese los datos y automáticamente se genera la geometría ideal para realizar la impresión. De esta forma, el especialista puede atender a otros pacientes mientras imprime el dispositivo. En un promedio de 3 horas y media se obtiene un Novacast, dependiendo del tamaño de la persona. Estamos haciendo investigación y desarrollo con la cual esperamos reducir ese tiempo a 1 hora. El siguiente paso es llevar la tecnología a hospitales e incrementar el número de impresoras 3D para que los centros obtengan herramienta quirúrgica, platillas personalizadas o modelos anatómicos de enseñanza que pueden reemplazar el uso de cadáveres. En MediPrint también participa Andrés Sousa, Carlos Hansen, Ulises Martínez y Name Pineda. La startup ha sido reconocida con el primer lugar en los concursos emprendedores CEFI UNAM y Startup Expo Emprende Town, ganador del premio Unitec y finalista en la categoría de Biotecnología y Salud de Premio Fundación Everis Madrid, concurso internacional de emprendedores. De lo que se trata es de un desarrollo que partió de una fórmula teórica y cuya aplicación
tiene que ver con el desplazamiento de líquidos no necesariamente newtonianos en ductos movidos por otros líquidos de menor viscosidad. Esa es la gracia que tiene el asunto. Y como ya te habrán dicho, entre otras posibles aplicaciones, esto podría utilizarse para extraer petróleo en lo que se llama la extracción terciaria, es decir, para yacimientos que estuvieran bastante desgastados ya, lo que queda en la roca, que es difícil de sacar, si uno hiciera lo que nosotros decimos, pensamos que podría sacarlo y que sería una cosa buena, pero no es solamente para petróleo, insisto en eso porque pudiera ser, por ejemplo, para desbloquear arterias o para alguna otra aplicación en riñón, por ejemplo. Los líquidos en general no son newtonianos, esto quiere decir que cuando se les somete a un esfuerzo cortante no responden linealmente con el flujo, no es linealmente proporcional al esfuerzo cortante, sino que tiene una dependencia en la propia viscosidad. Eso se le llama líquidos no newtonianos, los que no son directamente proporcionales. Y estos líquidos tienen una componente elástica y una componente viscosa o de rozamiento. Entonces, lo que sucede es que si uno logra entrar en resonancia con la frecuencia natural del líquido de mayor viscosidad, entonces se produce un movimiento natural. Voy a tratar de explicar con brevedad a qué me refiero con resonancia y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta porque me recuerda a mi niñez, pero seguro que a mucha gente le resultará familiar. A mí me gusta mucho el jugo de naranja, pero soy muy latoso con la pulpa. Entonces yo recuerdo que mi mamá solía colarme el jugo de naranja. Y claro, cuando ponía un colador, pues llegaba un momento en que empezaba a fluir el jugo, pero de repente como que medio se tapaba. Y entonces, ¿qué hacía mi mamá? Pues le daba golpecitos. Esos son, digamos, incrementos en la presión que recibe el fluido que voy a desplazar, ¿correcto? En el caso del jugo de naranja, lo que desplaza es el aire es lo que va a empujar al jugo de naranja y se empuja por los golpecitos. Lo que nosotros encontramos es que si los golpecitos son rítmicos y a una determinada frecuencia, el fluido entra en resonancia y entonces pasa más rápido. Soy Luis Mochán, investigador titular en el Instituto de Ciencias Físicas. Me dedico a la física teórica, a cuestiones relacionadas con la luz, con óptica de superficies, óptica lineal, óptica no lineal, metamateriales, propiedades ópticas de sistemas nanoestructurados. Mis experiencias de la niñez pues empezaron con un tío muy querido y siempre teníamos discusiones muy entretenidas con él. Me preguntaba sobre la gravedad, que mantenía la luna dándole de vueltas a la Tierra y me regalaba juguetes científicos. Aparte de hacer investigación, a mí me gusta mucho andar en bicicleta. Suelo venir diario en bicicleta al trabajo, pero me gusta mucho salir a la montaña, me gusta mucho salir de excursiones. Y me gusta mucho la música, me gusta tocar guitarra. En algún momento estudié en serio guitarra, ya no, ahora la toco más como hobby, como entretenimiento. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entré un poco por accidente porque entró mi novia. Me aceptaron como oyente durante unas largas vacaciones, fueron extremadamente generosos. Y estudié la carrera de física, después hice el posgrado, la maestría y el doctorado en la misma Facultad de Ciencias. Hice la tesis doctoral fuera de México, en la Universidad Estatal de Iowa.
y después me incorporé al Instituto de Física. El trabajo que hago yo es teoría de la propagación de la luz dentro de la materia, teoría de interacción de luz con superficies, y últimamente he estado trabajando en propiedades ópticas no lineales de sistemas nanoestructurados. Nanoestructurados quiere decir que miden nanómetros, que son chiquitititos. Y el efecto que he estado estudiando es la generación de segundo armónico. Entonces, esencialmente la idea es que la luz en la materia está oscilando con una frecuencia. Imagínense que esto es luz, está oscilando y la frecuencia pues, es el inverso del tiempo que tarda en subir y bajar. Si tengo dos pelotitas, pero las dos interaccionan con la misma mano, que sería un análogo a la interacción con la materia, entonces fíjense que en lo que una pelota sube y baja, hay dos subidas, pues porque hay dos pelotas que están moviéndose coordinadamente. Entonces la frecuencia de este movimiento es el doble de la frecuencia de cada una de las pelotas. Eso es lo que se llama generación de segundo armónico y nos sirve para investigar lo que sucede en las superficies y averiguar cuál es la estructura electrónica y cuál es la estructura vibracional y las propiedades químicas de las superficies de estos materiales nanoestructurados. Hace algunos años me invitaron a dar una charla en un café, Café de Ciencia se llamaba, y las reglas de ese café es que no podía llevar computadora y no podía llevar acetatos, retroproyector, y tenía que hablar de mi trabajo. Y entonces hice trampa y lo que hice fue desarrollar esta clase de imágenes que tenemos aquí. Es una técnica para producir imágenes que se mueven cuando quien las está viendo camina enfrente de ellas. Esta imagen ilustra la forma peculiar en que se suman las ondas, ilustra lo que se llama como principio de superposición, y entonces muestra aquí, por ejemplo, dos ondas que cuando se suman nos generan una onda del doble de tamaño, pero si esas dos ondas están ligeramente fuera de fase, la suma de ellas nos da una onda del mismo tamaño. Y si están en antifase, la suma de las dos ondas nos da absolutamente nada, nos da cero, porque hay interferencia destructiva. Otros trabajos que han tenido que ver con divulgación y que han tenido cierta implicación fue, por ejemplo, un análisis de flujo vehicular. Lo hice en el contexto de la glorieta de Zapata, que en algún momento pretendieron cambiar la circulación de la glorieta, y mediante una simulación demostramos, una colega y yo, que iba a ser un fracaso, y fue un fracaso. Salió publicado el mismo día que lo echaron a andar y lo tuvieron que revertir, pero las cosas sucedieron tal como mostraba la simulación. Ahí lo importante, yo creo, es mostrar o demostrarle a la sociedad cómo un cálculo con herramientas más o menos sencillas que tenemos los miembros de la comunidad científica, podíamos habernos ahorrado muchísimo dinero que se gastó en hacer una infraestructura que podía haberse previsto que iba a ser inútil. Y todo eso podía haberse previsto con un modelo teórico muy sencillito. Por ahora es todo en Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a suscribirse al canal ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y no te pierdas nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Enrique Tanaka. Hasta entonces.